póngale pantalla completa. Es que, aunque dice video, es porque se mueve, pero no tiene video. Hola, otra vez soy yo. Vamos a empezar. ¿Cómo están? Bueno, yo les voy a hablar de el neonato y los errores innatos. El neonato no es un niño chiquito, como dicen, es una personita. El neonato, realidad, ¿con cuál le cambio? ¿Con el de abajo o el de arriba? ¿Qué no está? ¿Tiene frío? No le faltaba poner el clic. Bueno, con la etapa neonatal, pues ya todos sabemos cuál es el neonato, pero lo más importante es que es una etapa fascinante y una etapa finita, porque se acaba a los 28 días, o máximo días de la lactancia al mes. Se nos acaba la etapa del neonato. Por eso es bien importante hacer lo que se tiene que hacer, porque aunque es finita, es amplia esta etapa, y nosotros, esta imagen a mí me llama mucho la atención, porque son de los cuidados y de los aspectos que deben de considerarse los pacientes neonatos. De toda fíjense, está una de las partes más importantes del sistema nervioso central, pero todos los otros aspectos también los tenemos que considerar y evitar, sobre todo lo que es la iatrogenia pediátrica. Este artículo es viejísimo, es del 68. Pero en esa iatrogenia, en realidad, lo que pasa ahora es que no hacemos omisiones. No porque los queramos omitir, sino porque son cosas que no nos han enseñado. En la carrera, la facultad no nos enseñan errores innatos. En la pediatría es un renglón dentro del programa de genética. Entonces, estas son las cosas que tenemos que corregir. Cuando nace un bebé le hacemos todo esto, todos los que hemos recibido niños, le hacemos todo. Y ahora, en la cartilla de salud, que fue liderada por la Academia Mexicana de Pediatría, es cartilla de salud, tenemos todos los tamices actibles en este momento, aunque hay muchos más. ¿Sí? Y pues los errores innatos se presentan uno de cada 1000, lo cual pues tenemos que considerar. Hasta el momento hay una página que se llama de Orphanet. Está categorizados 1994 errores innatos del metabolismo dentro de los casi 8000 enfermedades raras que existen. Entonces, esto es bien interesante porque el 90% son de la etapa pediátrica, pero la mitad se van a presentar en la etapa neonatal. Por eso, aunque es una etapa finita, es fascinante, tenemos la oportunidad de hacerles los tamices y prevenir e identificar a tiempo. Ahora, no existen escenarios ideales para hacer el diagnóstico de los errores innatos, porque pueden pasar de cualquier manera. Tenemos que algunos son leves, moderados o severos, y que creen, incluso desde la etapa ambulatoria los podemos identificar. Hay niños que están caminando y pueden llegar a la etapa adulta sin saber que tienen un error innato de metabolismo. A lo mejor yo tengo uno y ni me he dado cuenta. Ojalá me toque uno bonito, y no uno de los feos. Al menos de la discapacidad intelectual y de la retraso mental me he salvado, con algo de honor, un poquito, pero la parte motora de repente nos falla. Si bailamos bien en el payasito de rodeos, que andamos con un buen nivel. Son pequeñas pruebas de la vida en donde uno demuestra lo que la neurona nos ayuda a hacer. Pero los moderados los vamos a ver en etapa ambulatoria, también en urgencias, y los que son más severos pues van a llegar a las terapias intensivas, ya sea neonatales o pediátricas. Ahora vamos a tener en errores innatos lo no urgente, pero presente, y lo que sí es verdaderamente urgente. Y en un neonato, pues todo se convierte en urgencia cuando le pasa cualquier cosa que lo hace que se vaya a la UCI. Entonces, ahí tenemos
de algunas cosas. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí dicen hallazgos clínicos en la sepsis neonatal. Levante la mano quien ha hecho diagnóstico de sepsis neonatal. ¿No han hecho diagnósticos? ¿Quién ha visto un niño séptico? Les agarra la sepsis neonatal. Ahora, cualquier paciente que llega a UCI en etapa neonatal, generalmente uno de los problemas más frecuentes es la sepsis. Y cualquier descompensación decimos que está séptico, pero ¿qué creen? Que no todo es sepsis, ¿sí? Aunque tenemos todos esos datos, siempre que haya un paciente con diagnóstico de sepsis neonatal, hay que buscar qué más puede haber. Porque no todo es lo que parece. En la sepsis, vemos, mire, este artículo está muy bonito, es de 2022, menciona todo lo que ya conocemos de la sepsis, pero ahora el futuro viene bien diferente. Para ver si sí es sepsis o no, están tratando de hacer algunos estudios de proteómica, metabolómica, de genómica, ya se hacen identificación de algunas mutaciones, de algunos microorganismos, para poder tomar las decisiones más acertadas, y eso es algo pues muy interesante. Y bueno, para hacer el diagnóstico de errores innatos en la etapa de neonatal hay dos caminos. Uno es con el tamiz neonatal metabólico. Ese es indiscutible y es la mejor herramienta. Y el segundo es con los datos clínicos, pero lo que queremos es hacer diagnósticos antes de que tengan datos clínicos. Es como el cáncer. ¿Cuántos cánceres podemos evitar a tiempo? Identificarlos: cervicuterino, cáncer de mama, cáncer de próstata. Prácticamente son esos los que tenemos bien. Ahora, a menos que se haga un genoma, a ver si la epigenética nos ayuda o nos desayuda, pero pues ahí está la fascinación del conocimiento. Y bueno, también vamos a hacer nosotros, cuando tenemos un bebé en nuestras manos, un paciente cualquiera, tenemos la oportunidad de cambiar ese destino con un diagnóstico, y tenemos que corregir el diagnóstico, ¿sí? Porque en nuestras manos están muchas decisiones muy interesantes. Y vamos a ver que hay manifestaciones respiratorias, ¿sí? Lo primero que tiene que hacer un niño es llorar y respirar. Y van a ver aquí vemos que hay muchas manifestaciones, desde infecciones de vías aéreas bajas, problemas de aspiración, hipertensión pulmonar, hipoventilación alveolar, obstrucción de las vías aéreas, y vean ahí, muchas enfermedades lisosomales tienen alteraciones en el sistema respiratorio. Otra de las manifestaciones son las gastrointestinales, que esas son bien frecuentes en el consultorio. Entonces, tanto el bebé porque llora, que si tiene cólicos, que pueden estar arqueando, porque tiene náuseas, tiene dismotilidad, diarrea, la mala absorción, incluso macroglosia. Cualquiera de estas puede estar asociada a un error en el metabolismo. No nada más es porque le cayó mal la leche. Como dicen las mamás, es que mi leche es mala. Hasta el momento, desde antes de que supiéramos que existían los hombres de las cavernas, ninguna leche de ninguna mamá es mala para ningún ser mamífero. Ninguna. La mejor forma de alimentar es la leche materna de su propia madre. Pero incluso vemos historias fascinantes en donde mamás han alimentado y amamantado hasta las nodrizas a otros niños y tampoco les cayó mal la leche. Llegaron hasta ser reyes. Y que les cayó bien la leche de la esclava. Y ahí sí no había discriminación, porque la leche es lo mejor. En esta diapositiva lo único que quiero que se fijen es donde está la manita. Dentro de los efectos de reacciones a la alimentación, las alergias alimentarias, una de las causas también de alergia alimentaria, o que puede simular una alergia alimentaria, son algunos errores innatos de metabolismo. Por ejemplo, en muchos defectos del ciclo de la urea, el niño no quiere comer carne. Y es muy raro que un niño no quiera una hamburguesa, un hot dog, o un pedazo de carne o tacos, y que quiera una ensalada.
Eso no pasa. Pero en algunos sí, y no es que sea alérgico a la carne, sino que se sienten tan mal porque no metabolizan las proteínas que algunos rechazan estos alimentos. Pero pueden parecer alergias alimentarias, para que vean a qué se parecen mucho los errores innatos de metabolismo. En las manifestaciones hepáticas, esto sí es bien importante. Puede ser una ictericia fisiológica, puede ser una hepatomegalia transitoria, pero pueden ser enfermedades metabólicas que son muchísimas, que son del hígado o que afectan al hígado. En estas sí podemos tener incluso una mortalidad alta. Por eso es importante el tamiz. Eso sí, nunca nos vamos a arrepentir. También en la piel, hay niños que van a tener, si ustedes llegan a un niño, bueno, cuando están neonatos hay niños que están sin cabello y otros con peinado punk, ¿sí? Pero de repente se les empiezan a hacer zonas de alopecia que están muy asociados a deficiencia de biotinidasa, por ejemplo, y otras manifestaciones. Tenemos eczemas como la fenilcetonuria, eczema perioral en el jarabe de maple, eczemas faciales con algunas, como las porfirias. Varias manifestaciones de la piel son evidente demostración de que el paciente tiene un error innato de metabolismo. Las infecciones por cándida, si uno tiene un niño con cándida que se está infecte, está enfermando, que se enferma mucho la garganta, y es el oído y la garganta. Hay mamás que dicen, ay doctora, este tiene el moco perpetuo, ¿sí? Porque se están presentando muchas infecciones de vías respiratorias frecuentes. Estos pacientes que pareciera que tienen una baja inmunidad podrían ser una acidemia orgánica, que se presentan como si tuvieran inmunodeficiencia, aunque no la tienen, pero están enfermos. Pues cuidado con estos niños que presentan muchas enfermedades, y estos podrían llegar a tener una infección incluso por cándida, que la cándida es oportunista en todos los inmunocomprometidos. Y la hipertricosis la vemos en varias enfermedades por depósito lisosoma. Sin embargo, en cada órgano que ustedes me digan, dicen, y yo les digo una manifestación de un error innato. En todas tenemos una serie, un menú, ¿sí? Yo doy plática de manifestaciones de todas las especialidades en errores innatos de metabolismo. Les hago su menú. El menú de los nefrólogos, pues es desde la nefrocalcinosis, la acidosis tubular renal, la falla transitoria, sobre todo acidosis tubular renal distal. Tenemos hiperoxalurias, aminoacidurias, síndrome de Fanconi. A nivel de corazón, hay miocardiopatía hipertrófica, hay alteraciones del ritmo, tenemos cardiomegalia, tenemos varias, sobre todo hay unas que se llaman titinopatías. ¿Las habían oído? Hoy su vida cambió. La titina es un componente del músculo estriado, sobre todo del corazón. A mí me llegó, a ver, ¿cuánto tiempo me falta? Bueno, entonces es que este caso está bien. No está ahí, pero no es de neonato, pero desde niño, de 5 años, que empezó un año antes con asma, con alergias alimentarias, y que se empieza a cansar, y de repente tiene taquicardias y vomita, tiene reflujo. Pues lo ven gastro, tiene una hernia hiatal, tiene el reflujo y tiene varias cosas, y siempre se está cansando, y le hicieron de todo, y llega y le pedimos su Rexona. ¿Y qué creen? Porque iban a operar porque el niño estaba con dolor abdominal, entonces pues ya, dijimos que tenía todo, se le hace su estudio y oh, surprise, lo que tenía era una titinopatía, el gen TNT, que es una alteración. Entonces se le hizo un eco, tenía el ventrículo izquierdo muy grande, tiene una miocardiopatía hipertrófica que le estaba generando esas taquicardias que estaban afectando, y en realidad no tenía una hernia hiatal ni necesitaba cirugía, porque el golpeteo de la taquicardia que le daba del ventrículo estaba
protruyendo el hiato. Era un efecto mecánico y no necesitaba cirugía, necesitaba un cardiólogo. Entonces, dice, órale. La verdad es la primera que me encontré en mi vida, o me encontró la titinopatía. A mí me gusta platicar porque lo aprendí y dices, wow, esto yo no lo tenía contemplado. O sea, hay muchos genes que va uno aprendiendo ahora que ya están los estudios más avanzados. A nivel de los ojos tenemos cataratas, cristales, opacidades, luxación del cristalino. En los dientes también hay alteraciones del esmalte, hay dentición retrasada, hay hipertrofia gingival, hay brote anómalo, ¿sí? Hay micrognatia, hay distorsión de la forma de los dientes. A nivel de músculo esquelético tenemos osteopenia, genovalgo, alteraciones de las vértebras, metáfisis ensanchadas, arco en violín de algunos huesos largos. A nivel también neurológico, desde hidrocefalia, microcefalia, macrocefalia, crisis convulsivas diversas, encefalopatías, retraso del desarrollo y muchas. En cada órgano hay algo que podemos encontrar. Entonces, otra cosa, hablando de neonato, cuando investiguemos bien, es que la muerte súbita es un dato de alerta. Si una mamá les dice que hubo en una familia alguien que tuvo una muerte de cuna, es una luz roja. Muchos trastornos metabólicos se asocian, antes no se diagnosticaban, pero nada más sabemos que era muerte súbita, pero van a tener como diagnóstico estos pacientes de muerte súbita choque cardíaco, insuficiencia, paro, ¿sí? Cuando una muerte es inexplicable, inesperada, pues hay que investigarla. Incluso si el niño se muere y ni siquiera le podemos hacer el tamiz, no hay problema, se puede hacer una autopsia bioquímica. Aunque ya se haya muerto el niño, tenemos media hora, más o menos, para poder hacer una punción suprapúbica y sacamos la orina, sangre en suero, sangre en papel filtro, se puede hacer una punción lumbar, se hace una biopsia de músculo, un pedacito de músculo, un pedacito de piel, y se manda todo a investigar. Eso es una autopsia bioquímica y podemos ofrecer un diagnóstico post-mortem para decisiones reproductivas. Y vean estos datos bien interesantes, ¿sí? En 43 errores, ese 56.5 se presentaron en etapa neonatal. De esas, el 60.5 se podrían haber detectado por espectrometría de masa centánea, que es con un tamiz neonatal ampliado. Y de esas, casi 75% tenían tratamiento. Por eso es importante hacer el tamiz y si hay una muerte súbita, identificar y al paciente que tiene este antecedente, hacerle un tamiz ampliado de la mejor manera posible. En este articulito, en pacientes que habían presentado muerte súbita en la etapa neonatal, los datos que alertaron a la clínica fueron esos, ¿sí? Y la enfermedad que tenían. No la voy a leer, pero esos datos llegaron a tener los pacientes y estas fueron las enfermedades que tuvieron en los que se investigaron las causas. Y aquí estos son los errores innatos que más pueden llevar a un paciente a una descompensación y a un modo crítico de la enfermedad. Estos sí nos pueden hacer tener una emergencia en nuestros neonatos. Y aquí veamos la gran variedad de síntomas que puede tener un error innato de acuerdo a la edad, aunque sea lo mismo. Vean qué interesante. En los ciclos de Laurea, en los neonatos, vamos a tener un chiquito que nos succiona, vomita, está todo hipotónico, con tendencia a la somnolencia, hiperventila, puede tener convulsiones y coma. Pero vean cómo están en los niños más grandecitos. Pero en el adolescente y en el adulto ya no tienen eso, pero pueden tener migraña,
trastornos del comportamiento, alucinaciones, trastornos de personalidad, discapacidad intelectual. O sea, son variantes. Estos vamos a encontrar unas mutaciones y algunos tipos en etapa neonatal con estos síntomas y en etapas mayores otras. Pero aunque es el mismo gen afectado, el espectro es amplio. Por eso es importante que muchas alteraciones psiquiátricas de adolescentes y de adultos puedan identificarse estas enfermedades. En las enfermedades de cuidados intensivos, fíjense, hasta el 2.2% de ingresos pueden tener algo similar a un choque séptico. En el Instituto Nacional de Pediatría, por ejemplo, como se tamizaban a todos los neonatos, que todo paciente que pisa UCI, hay que hacer el tamiz. Cuando pisa UCI, cuando llega, no cuando come, cuando ya no está extubado, cuando ya esté bien, no, porque hay que tomar uno basal. Cuando pise un neonato en la UCI, hay que hacerle su tamiz. Y ahí vamos a encontrar muchas cosas. Nosotros encontrábamos 1 de cada 40 niños de UCI tamizados tenía un error innato. 1 de cada 40 más o menos. Entonces no es tan infrecuente. Ahora, más del 70% presentan síntomas agudos, porque el neonato se descompensa muy rápido y clínicamente es muy expresivo. Entonces ahí no debemos de perder la oportunidad de los diagnósticos. Y en esta diapositiva de este articulito que escribimos ahí en el instituto, vean, solamente quiero que vean. Ahí, la edad de inicio de los síntomas de estos pacientes, de esta muestra de pacientes neonatos, la edad en que empezaron los síntomas. A las 12 horas, a las 24 horas, a los 2 días. Todos fueron antes de una semana. Por eso es importante hacer un tamiz en los primeros momentos óptimos para tener un resultado lo antes posible. Aquí, en los días en que se hizo el diagnóstico, nosotros no nos tardamos tanto porque ahí se hacen los estudios, pero es en otro lugar. Esta edad del diagnóstico puede ser de años, ¿sí? Yo he diagnosticado pacientes que hasta han tenido un trasplante de riñón y el diagnóstico se los hicimos tengo 4 diagnósticos en pacientes post-trasplantados de riñón que pues no se sabía la causa más que falla renal, pero el diagnóstico específico con el tratamiento específico se los hice después. Y bueno, hay un caso de la vida real, les va a encantar, ¿sí? Resulta que aquí hay algún neonatólogo, un pediatra, que está bien contento aquí celebrando el 40 aniversario del Colegio de Pediatría de Tlaxcala, y de repente pues le hablan ahorita, les puede llegar un WhatsApp de algún hospital, ustedes están aquí bien contentos en el Xerox, en el salón, ¿sí? Y llega, y resulta que es un bebito que a los 2 días de vida empezó con vómito, rechazo al alimento, irritabilidad. A los 4 días ya tenía hipotonía y somnolencia. A los 6 días empezó con crisis convulsivas, letargia y tenía un olorcito como dulce. Y pues a los 8 días, a los 6 días, 7 es cuando están, ya lo ven ustedes. Si ven un paciente que tiene una orina que huele como a hot cakes, ¿qué enfermedad es? Esa es la enfermedad de orina con olor a jarabe de arce o de maple, ¿sí? La miel de maple. Si el niño huele dulcecito y la orina huele dulce, eso es una enfermedad de orina con olor a jarabe de maple o de arce, hasta no demostrar lo contrario. Y este bebito sí. Entonces aquí vemos cómo hay datos inespecíficos de vómito, irritabilidad y somnolencia, hasta que tenemos un olor característico y está el niño en coma. Estos pacientes se ponen rápidamente muy mal. Entonces, cuando tengamos un paciente críticamente enfermo, sí puede ser sepsis, pero también puede tener un error innato de metabolismo. O puede tener las dos cosas, o incluso hasta 2 errores innatos del metabolismo. Nosotros en la experiencia de 33 años del INP, varios pacientes presentaron 2 errores innatos del metabolismo en el estudio de genética.
Entonces, podemos encontrar muchas cosas más. Y siempre, siempre, siempre en estos pacientes críticamente enfermos, no enfocarnos en uno o dos diagnósticos, sino en más opciones, los diagnósticos diferenciales. Y bueno, hay muchos efectos que tienen estas enfermedades, las acidemias orgánicas, y pues tenemos algunos datos. Si tenemos hiperamonemia o acidosis metabólica, aquí tenemos algunos ejemplos. Siempre hay que medir el amonio, hay que hacer esos estudios. Lo que tenemos que hacer es todos los básicos, y esos especiales, unos no los tienen todos los hospitales, pero se pueden subrogar, se pueden pedir, hay que complementarle para poder llegar a estos diagnósticos. Lo que siempre sugerimos es que se dé un aporte alto, evitar el ayuno para no tener catalismo endógeno, ¿sí? Hay fórmulas lácteas, hay que elegir la correcta, y estas se tienen que calcular de acuerdo también a la osmolaridad, porque luego es en los pacientes, sobre todo en los neonatos, la osmolaridad es muy importante que la tengamos como debe de ser. Ya existen las fórmulas especiales. Abbott lo trajo mucho tiempo. Abbott desde hace más de 5 años no tiene ninguna distribución aquí. Sin embargo, este es un laboratorio mexicano que ha replicado todas esas fórmulas y ya están disponibles. Ustedes le hablan por teléfono y se las mandan por paquetería. Si lo hablan en la mañana, en la tarde ya la tienen, o al otro día. Existen en México, ya no hay que andar sufriendo de pedirlas en otros países. México tiene ya una línea metabólica. Y el futuro viene arrasador, ¿sí? Ahorita ya también vamos a tener tamiz genético o genómico, la secuenciación de todo. Hay no nada más los exomas para ver exones, sino también los intrones, las mitocondriales específicamente, hay secuenciadores, hay muchas otras elementos que complementan. Y bueno, en la etapa neonatal, ambulatorio o en la UCI, aunque ahí es difícil, se pueden hacer estos diagnósticos. El diagnóstico de los errores innatos en la etapa neonatal es posible. Y en conclusión, pues fíjense, representan estos, pues el 50%, hay que reconocer los datos de alerta, realizar el tamiz neonatal aunque estén en la UCI, hacer equipos de trabajo, compartir experiencias, se vale pedir ayuda sin ningún problema y promover y trabajar en ello. Y pues yo quiero dar un mensaje que es por parte de la Academia Mexicana de Pediatría, pues están invitados. A ver, levante la mano, ¿cuántos académicos hay aquí en Tlaxcala? ¿Cuántos hay? Aquí tenemos a nuestra muestra médica de Tlaxcala de la Academia. Doctor, un aplauso, porque se lo merece, ¿sí? Como dicen, Tlaxcala sí existe, además en Tlaxcala no hay México completo. Así que están invitados, vean en la página los requisitos. Me encantaría que hubiera más académicos de Tlaxcala, que tenga una gran representatividad, que la Academia Mexicana de Pediatría es el órgano asesor oficial de la Secretaría de Salud, y tenemos nuestra revista, por favor, véanla, envíen sus manuscritos. Y por último, pues tenemos una felicitación al colegio por su 40 aniversario, y ahí están mis datos de contacto. Mi teléfono es público, contesto a todos sin ningún problema, estoy a la orden y muchísimas gracias.